Le damos entonces la palabra a Jean Hodgson, periodista y defensor de derechos humanos de Canadá. Buenas tardes, buenas noches, hermanos y hermanas. Mis saludos calurosos para cada participante en este evento y mi agradecimiento a los y las organizadores, incluyendo los honorables senadores y mi amiga Lilia Solano. Renuevo mi solidaridad con ustedes en esta búsqueda de la paz. Me identifico mucho con las palabras hoy de Piedad Córdoba y Boaventura de Sousa Santos. La paz es inexistente, dijo la senadora. Lo que prevaleció hasta ahora fue la paz neoliberal, dijo el maestro Boaventura. Y las palabras de mis colegas Mar, Carmencita y Ulrich y Chris del mundo ecuménico, la lucha por la paz y la justicia tiene que ser global. Y me hubiera gustado tomar una pausa ahora a considerar las palabras de la hermana Nidia y las de Carlos en El Salvador, pero vamos a seguir adelante. Hace más de 20 años yo llegué a trabajar con la Iglesia Unida de Canadá como coordinador de programas en América Latina y el Caribe. Luego de una carrera previa como comunicador y educador periodista. Me jubilé el año pasado, pero no he retirado de mi activismo y de los compromisos sociales. A través de esos trabajos tuve muchas oportunidades de conocer a los teólogos y las teólogas y líderes de iglesias en América Latina, sobre todo los y las que aportaron al desarrollo de la teología de la liberación y otras corrientes de la teología latinoamericana. También conocí muchos defensores de los derechos humanos, incluso en Colombia, donde hice mi primera visita en 1993. Y también hay muchas personas que luchan toda la vida por la paz y la justicia en contextos muy variados. Mi territorio siempre ha sido el mundo ecuménico, ese conjunto de esfuerzos por las iglesias para recuperar su unidad y un sentido de testimonio común, tarea que siempre es ligada a los esfuerzos de construir la paz con justicia social en muchas partes del mundo. La Iglesia Unida de Canadá es fruto de la unión de varias iglesias protestantes en 1925 y posteriormente. Igual es colaboradora en muchos esfuerzos de paz y justicia en Canadá y otras partes del mundo. Trabaja internacionalmente con un modelo de compañerismo que siempre busca a evitar y vencer viejos modelos de misión colonial e injerencista. En Canadá, en los años 80 y 90, tuvimos mucha acción ecuménica para defender los derechos humanos en Colombia y en este nuevo siglo de abogar muy concretamente para procesos de paz. Para esos fines sociales, las iglesias canadienses formaron coaliciones. Fruto de esa colaboración es la coalición Kairos Canadá, que sigue trabajando muy solidariamente con la Organización Femenina Popular en Barranca Bermeja. Además, vimos la necesidad de ampliar y profundizar los lazos con los diversos sectores de la sociedad colombiana, entre ellos las organizaciones indígenas afrocolombianas, campesinas, obreras, religiosas y del mundo de las diversidades sexuales y de género. En diversos momentos y de diversas formas hemos apoyado esfuerzos locales de reconciliación y atención a personas desplazadas. Participamos también en redes intersectoriales y así cuestionábamos el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Colombia durante los gobiernos de Álvaro Uribe en Colombia y de Stephen Harper en Canadá, porque no contemplaba de forma adecuada la situación deplorable de derechos humanos en Colombia. Y seguimos trabajando en contra de los abusos cometidos por compañías de extracción de recursos naturales que tienen sus sedes aquí en Canadá. En años recientes, como Iglesia Unida de Canadá, pudimos entrar en colaboraciones muy creativas con organizaciones de las comunidades LGBTI,
Las organizaciones compañeras en Colombia y en otros países querían conocer un poco más acerca de las decisiones de la Iglesia Unida en los años 80 a favor de la inclusión en la Iglesia de personas LGBTI. Querían saber por qué, querían saber más porque surgen las mismas preocupaciones en sus propias iglesias, organizaciones y sociedades. Esos esfuerzos para apoyar y acompañar a algunas iglesias, organizaciones LGBTI, tomó más urgencia luego de la derrota del referéndum sobre los acuerdos de paz en Colombia en octubre de 2016. Como iglesias, como un movimiento ecuménico, como defensores de derechos humanos comprometidos con el proceso de paz, nos tomó por sorpresa porque otro sector religioso tuvo más impacto sobre el debate público de lo que pudimos imaginar. Bajo una manta de libertad religiosa, dicen ellos, venía y viene una derecha religiosa con mensajes en contra de la paz en Colombia, en contra de la equidad de género y en contra de los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexual, trans e intersexual. Entendí con mayor claridad que es la responsabilidad de nosotros, los grupos religiosos con perspectivas favorables a la paz y los derechos humanos, de entrar a esos espacios conflictivos con otro mensaje, otra palabra. En mayo de 2019, trabajando con organizaciones LGBT y algunas iglesias y centros de educación teológica, celebramos un encuentro internacional en Barranquilla. Esta gente que está en la foto detrás de mí. En Barranquilla para hablar sobre estrategias para fortalecer las voces progresistas del sector religioso. Entendimos que el problema del impacto del fundamentalismo religioso no es únicamente problemático en Colombia, hay reflejos en otros países, incluso el mío. En nuestra declaración final decíamos, observamos en toda América Latina y el Caribe el avance del discurso de odio y de acciones concretas de violencia alimentadas desde el poder político económico, que se refuerza y legitima por la teología y acción de grupos religiosos de corte fundamentalista que denuncian la llamada ideología de género. Dichos grupos religiosos han instalado una sensación de pánico moral, señalando a los movimientos por el respeto de la diversidad sexual y de la justicia de género como una amenaza a su a la salud psíquica de las personas, a la familia tradicional, a la religión establecida, al orden social tradicional y democracia, y como causa de la corrupción de la sociedad. Bajo este argumento se han incrementado las situaciones de violencia contra las mujeres, en contra de los y las migrantes, líderes sociales y sindicales, periodistas, miembros de pueblos indígenas, personas que se identifican ideológicamente con la izquierda en el plano político y la población LGBTI. El número de casos y la crueldad con la que se ejerce la violencia ha ido en aumento en América Latina. Además de difundir mensajes a nivel de opinión pública que refuerzan elementos misóginos y homofóbicos de la cultura, además de racismo y xenofobia, estos grupos religiosos fundamentalistas tienen una acción electoral y político con impacto a nivel de políticas públicas. Esta realidad de aumento de la inequidad y de la violencia contrasta, por otra parte, con la experiencia de iglesias, movimientos y organizaciones sociales que animan la vida plena y defienden la dignidad de las mujeres y las personas LGBTI. Para esto, recuperan la historia de las organizaciones y sus estrategias, no abandonan su labor educativa, crean espacios de escucha mutua, tejen redes de solidaridad, plantan la semilla de la paz y de la justicia en cada comunidad y alzan su voz por un mundo más solidario.
Las personas que son objetos o víctimas de ese discurso de odio, necesitamos las voces de ustedes, artesanos y artesanas de la paz, y dirigentes religiosos que promuevan una comprensión de un cristianismo inclusivo y respetuoso de la diversidad, que promuevan teologías liberadoras y contextuales, y que son reflejos de las realidades en que vivimos, que hablen, en fin, del amor que debe existir entre nosotros y nosotras. Basta ya del temor, prejuicio y la esclavitud mental. Tenemos que construir alianzas de solidaridad que cruzan todas las fronteras. Muchas gracias.